La serpiente desvaída tatuada en el antebrazo de Lena Brooks había sido objeto de innumerables bromas en Camp Pendleton. Los nuevos reclutas se reían, llamándolo un trabajo de garaje o algo peor. Pero cuando el coronel Vicente Nas vio ese mismo tatuaje durante una inspección rutinaria, su rostro palideció como la arena del desierto. Sin dudarlo, se quitó la chaqueta, dejando al descubierto un tatuaje idéntico en su hombro. No es de logística, murmuró a su ayudante, con la voz temblorosa. Es un exmiembro de la unidad Meridiano. Solo 6 de nosotros salimos vivos. Lo que ocurrió después sacudiría los cimientos de todo lo que los infantes de Marina creían saber sobre la reservada mujer que reparaba sus vehículos. El sol de California caía sin piedad sobre el parque de vehículos en Camp Pendleton, proyectando sombras duras entre las filas de vehículos militares que se extendían por el complejo como monumentos metálicos al poderío estadounidense. Lena Brooks se limpió el sudor de la frente con el dorso de su mano manchada de grasa, dejando una marca oscura en su piel mientras volvía a inclinarse sobre el motor de un Humvee que había estado dando problemas a los mecánicos durante 3 días consecutivos. El sonido de su llave inglesa contra el metal resonaba en un ritmo constante, interrumpido por los gritos lejanos de los instructores de instrucción poniendo a los reclutas a prueba en el campo de desfile cercano. A sus 28 años, Lena había encontrado una rutina cómoda de anonimato dentro de la extensa base militar. Llegaba cada mañana a las 6:30, marcaba su tarjeta de entrada y desaparecía en el laberinto de vehículos donde podía trabajar en relativa paz. Sus colegas la conocían como alguien confiable, competente y notablemente libre de dramas. Una mujer que podía diagnosticar problemas de motor con una intuición casi sobrenatural y que nunca se quejaba de las largas horas o del trabajo agotador que implicaba mantener operativos cientos de vehículos militares. Lo que no sabían, lo que nadie en Camp Pendleton sospechaba, era que Lena Brooks había sido alguien completamente diferente. La mujer que ahora pasaba sus días con las manos hundidas en grasa de motor había transitado antes por las sombras en lugares cuyos nombres la mayoría no podía pronunciar, ejecutando misiones que nunca aparecerían en ningún registro militar oficial. La transformación de aquella vida a esta había sido deliberada, calculada y absolutamente necesaria para su supervivencia. El tatuaje en su antebrazo izquierdo era tanto un recordatorio como una carga, una pieza de tinta permanente que la conectaba a un pasado que había luchado desesperadamente por dejar atrás. El diseño en sí parecía engañosamente simple, una serpiente minimalista enrollada alrededor de una rosa de los vientos, trazada en tinta negra desvaída que sugería que había sido aplicado años atrás por alguien que valoraba la función sobre el arte. Para el observador casual, parecía el tipo de tatuaje que una persona joven podría hacerse por impulso, tal vez durante un fin de semana alocado en alguna ciudad militar donde los estudios de tatuajes permanecían abiertos hasta tarde para captar a marineros e infantes de marina que buscaban conmemorar su servicio con recordatorios permanentes grabados en su piel. La realidad era mucho más compleja e infinitamente más peligrosa. El soldado Raso Rodríguez fue el primero en comentar al respecto. Con apenas 3 semanas en Camp Pendleton, recién salido del campo de entrenamiento con la arrogancia que solo viene de sobrevivir 13 semanas de un infierno controlado, vio el tatuaje mientras Lena trabajaba en el compartimento del motor del vehículo de transporte de su unidad. Buen tatuaje, Brooks, dijo con una sonrisa burlona que sugería que encontraba todo el asunto divertido. ¿Perdiste una apuesta o qué? Parece hecho con un bolígrafo. Lena no levantó la vista de su trabajo, sus dedos continuaban explorando las entrañas del motor con una eficiencia practicada. Es funcional, respondió simplemente, con una voz que llevaba el tipo de desinterés plano que usualmente desalentaba más conversación. Pero Rodríguez era joven y aún no había aprendido a leer las señales sutiles de advertencia que los infantes de marina más experimentados reconocían instintivamente. Funcional como, insistió, envalentonado por lo que confundió con timidez. ¿Te ayuda a arreglar camiones mejor? Tal vez es como un amuleto mágico de mecánica o algo por el estilo. Su comentario provocó risas entre los otros reclutas que se habían reunido para observar la interacción, su risa cargada con el filo de crueldad que los jóvenes a menudo muestran cuando creen haber encontrado un blanco fácil.
El sonido de su burla flotó por el parque de vehículos, llegando a los oídos del sargento Patterson, quien estaba realizando su inspección diaria de equipos con la minuciosidad metódica que le había ganado 3 galones y el respeto de sus superiores. Patterson había estado observando a Lena trabajar durante 6 meses. Y aunque había notado el tatuaje, también había percibido algo más, algo que los infantes de marina más jóvenes eran demasiado inexpertos para detectar. Había una cualidad en la forma en que Lena se movía, una precisión controlada en sus gestos y una constante conciencia de su entorno que hablaba de un entrenamiento que iba mucho más allá del mantenimiento estándar de vehículos militares. Rodríguez, ladró Patterson, su voz cortando la risa como un cuchillo a través de la seda. ¿Qué tal si te preocupas menos por los tatuajes de Brooks y más por aprender a hacer tu trabajo sin romper algo caro? La reprimenda fue lo suficientemente aguda como para dispersar a la multitud reunida, pero Patterson captó el destello breve de gratitud en los ojos de Lena antes de que ella volviera su atención al motor, y archivó ese momento en la parte de su mente donde guardaba observaciones que no encajaban del todo con la narrativa oficial. Con el paso de las semanas a meses, los comentarios sobre el tatuaje de Lena se convirtieron en una broma recurrente entre ciertos círculos de la base. Los recién llegados invariablemente lo notaban y sentían la necesidad de comentar, como si el simple acto de reconocer su existencia estableciera de alguna manera su lugar en la jerarquía informal de la base. Algunos sugerían que debería cubrirlo o quitárselo. Otros especulaban sobre sus orígenes con el tipo de narrativas creativas que florecían en los cuarteles militares donde el chisme era una de las pocas formas de entretenimiento fácilmente disponibles. Lena lo soportaba todo con la misma paciencia estoica que aplicaba a cada aspecto de su nueva vida cuidadosamente construida. Había aprendido hace mucho que atraer atención hacia sí misma de cualquier manera, incluso para defenderse contra las burlas, era un lujo que no podía permitirse. El tatuaje era visible, inalterable, un marcador permanente de su pasado que había aceptado como parte del precio de su existencia actual. Era mejor dejar que pensaran que no tenía importancia, un error de juventud o un recuerdo de algún novio olvidado, que revelar la verdad sobre lo que esos símbolos entrelazados realmente representaban. La serpiente enrollada alrededor de la rosa de los vientos no era solo arte decorativo. Era una marca de pertenencia a algo que oficialmente no existía, una hermandad forjada en lugares donde los mapas terminaban y las señales de GPS no podían penetrar. La unidad Meridiano había sido creada en las sombras entre diferentes ramas de la inteligencia militar, un pequeño equipo de especialistas encargados de operaciones demasiado sensibles para las fuerzas convencionales y demasiado peligrosas para las unidades de operaciones especiales regulares. Trabajaban sin respaldo oficial, sin reconocimiento y sin la red de seguridad del reconocimiento gubernamental si las cosas salían mal. Y las cosas habían salido muy, muy mal. El recuerdo de esa misión final aún visitaba a Lena en las primeras horas antes del amanecer, cuando la base estaba silenciosa y su mente no podía distraerse con los ritmos familiares del trabajo. Se quedaba acostada en su estrecha litera en los cuartos de las mujeres alistadas, mirando el techo mientras su subconsciente reproducía fragmentos de esa noche en detalles vívidos e indeseados. El sonido de disparos de armas automáticas resonando en las paredes del cañón, el olor acre de combustible quemándose, el peso de un compañero herido sobre sus hombros mientras luchaba por atravesar un terreno que parecía diseñado para matar a cualquiera lo suficientemente insensato como para intentar cruzarlo. 7 personas habían entrado en esas montañas. Solo 6 salieron, y 2 de ellos no sobrevivieron a la extracción. La historia oficial, en la medida en que existía una historia oficial, atribuía su misión a un accidente de entrenamiento en un área remota de Nevada. Los informes de bajas se enterraron en archivos clasificados que permanecerían sellados durante décadas, y los miembros sobrevivientes de la unidad Meridiano fueron reasignados discretamente a posiciones donde podían ser monitoreados y contenidos. La reasignación de Lena al mantenimiento de vehículos en Camp Pendleton se había presentado como una recompensa por su servicio, una oportunidad para usar sus habilidades técnicas en un entorno seguro mientras el ejército decidía qué hacer con alguien que sabía demasiado sobre operaciones que nunca ocurrieron oficialmente. Ella entendía lo que realmente era, una forma cómoda de arresto domiciliario donde podía ser útil sin ser peligrosa,
donde sus habilidades podían contribuir a la maquinaria militar más grande mientras su conocimiento permanecía seguro dentro de los límites de una base donde cada conversación podía ser monitoreada y cada movimiento rastreado. La rutina de su nueva vida tenía una cualidad anestesiante que encontraba tanto reconfortante como inquietante. Cada día seguía el mismo patrón, las mismas caras, los mismos problemas que podían resolverse con las herramientas adecuadas y suficiente paciencia. Se había convertido en experta en diagnosticar fallos mecánicos, en entender los sistemas complejos que mantenían operativos los vehículos militares bajo condiciones que destruirían a sus contrapartes civiles. Había algo profundamente satisfactorio en trabajar con máquinas que respondían predeciblemente al mantenimiento adecuado, que seguían reglas lógicas y podían ser reparadas con habilidad y determinación. A diferencia de la maquinaria humana de las operaciones encubiertas, los vehículos no mentían, no traicionaban a sus compañeros de equipo y no dejaban a su gente atrás en territorio hostil cuando las consideraciones políticas superaban las obligaciones morales. La ironía no le pasaba desapercibida, había encontrado paz trabajando en máquinas diseñadas para la guerra mientras intentaba olvidar sus experiencias en combate real. Los zumbés y camiones de transporte que mantenía llevarían a los infantes de marina a situaciones peligrosas, pero lo harían abiertamente, como parte de operaciones reconocidas oficialmente con cadenas de mando claras y reglas de combate establecidas. Los hombres y mujeres que dependían de su trabajo tendrían el respaldo del gobierno de los Estados Unidos, apoyo médico si resultaban heridos y reconocimiento si morían en servicio a su país, todas cosas que a la unidad Meridiano se le habían negado. El coronel Vicente Nas llegó a Camp Pendleton un martes por la mañana a finales de septiembre, su presencia anunciada por el tipo de alboroto administrativo que acompañaba a los oficiales de alto rango dondequiera que fueran. La noticia se extendió rápidamente por la base de que tenían un nuevo comandante, un infante de marina de carrera con un impresionante historial de servicio que había solicitado específicamente la asignación a Pendleton después de completar una gira en el Pacífico que le había valido una condecoración de los jefes de Estado Mayor Conjunto. Nas tenía 52 años, era alto y delgado, con un rostro curtido que hablaba de décadas pasadas en lugares difíciles haciendo cosas difíciles. Su cabello gris estaba cortado al estilo reglamentario que lo hacía indistinguible de una docena de otros coroneles. Pero había algo en sus ojos, una cualidad particular de vigilancia que sugería que había visto más que su justa parte de acción más allá del alcance de las operaciones militares convencionales. Su primera semana en Camp Pendleton transcurrió en el tipo de reuniones y presentaciones que eran estándar para los nuevos comandantes, introducciones formales a los jefes de departamento y conversaciones informales con personal alistado senior que podían proporcionarle una evaluación sin adornos de las operaciones de la base que nunca aparecían en los informes oficiales. Nas abordaba estas interacciones con la minuciosidad metódica que había caracterizado toda su carrera militar, haciendo preguntas detalladas y escuchando cuidadosamente las respuestas mientras formaba sus propias impresiones sobre las fortalezas y debilidades de la base. Fue durante su segunda semana, mientras realizaba una inspección exhaustiva de las instalaciones de la base, que el coronel Nas se encontró por primera vez con Mena Brooks. La inspección del parque de vehículos estaba programada para las 14 horas. Dando al personal de mantenimiento suficiente tiempo para preparar sus áreas de trabajo para el tipo de escrutinio que los comandantes eran famosos por aplicar a cada aspecto de las operaciones de la base. El sargento Patterson había pasado la mañana asegurándose de que cada herramienta estuviera en su lugar, cada orden de trabajo estuviera debidamente documentada y cada miembro de su equipo entendiera la importancia de causar una buena impresión en su nuevo comandante. Lena abordó la inspección con el mismo profesionalismo silencioso que aportaba a todo lo demás, asegurándose de que su área de trabajo estuviera limpia y organizada mientras se preparaba mentalmente para responder preguntas sobre horarios de mantenimiento de vehículos y procedimientos de reparación. Había participado en docenas de inspecciones similares a lo largo de los años, y entendía la rutina lo suficientemente bien como para saber que la clave del éxito era demostrar competencia sin atraer atención innecesaria hacia sí misma. El coronel Nas se movía por el parque de vehículos con una eficiencia practicada, deteniéndose en cada estación de trabajo para examinar el equipo y hacer preguntas sobre los procedimientos operativos. Sus preguntas eran inteligentes y específicas, revelando un profundo entendimiento de la logística militar que impresionó al personal de mantenimiento y los tranquilizó respecto a su nuevo comandante.
Parecía genuinamente interesado en su trabajo y agradecido por los desafíos que enfrentaban al mantener operativos cientos de vehículos a diario. Cuando llegó a la estación de trabajo de Lena, ella estaba reemplazando la transmisión de un camión de transporte que había sufrido una falla catastrófica durante un ejercicio de entrenamiento la semana anterior. El trabajo requería que se posicionara parcialmente debajo del vehículo, con los brazos extendidos hacia arriba mientras trabajaba para desconectar la pesada transmisión del bloque del motor. La posición dejaba sus antebrazos expuestos y el tatuaje de la serpiente era claramente visible bajo la dura iluminación fluorescente del parque de vehículos. Nas dejó de caminar. Por un momento que se prolongó más de lo debido, el coronel simplemente se quedó allí, con los ojos fijos en el tatuaje con una intensidad que estaba completamente en desacuerdo con la naturaleza casual de la inspección. El cambio en su actitud fue sutil pero inconfundible, una repentina quietud que sugería que había visto algo que desafiaba su comprensión de la situación de manera fundamental. El sargento Patterson, que había estado proporcionando un comentario continuo sobre los procedimientos de mantenimiento, notó el repentino silencio del coronel y siguió su mirada hacia donde Lena estaba trabajando. «Esa es Brooks, señor», dijo, asumiendo que la atención del coronel había sido captada por su posición inusual debajo del camión. «Una de nuestras mejores mecánicas. Tiene un instinto para diagnosticar problemas que nunca he visto igualado». Nas no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a donde Lena estaba trabajando, su movimiento cuidadoso y deliberado de una manera que sugería que estaba procesando información que iba mucho más allá de los protocolos de inspección rutinarios. Cuando habló, su voz tenía una cualidad que no había estado presente durante el resto de la inspección, una neutralidad cuidadosa que de alguna manera lograba transmitir tanto autoridad como incertidumbre. «Brooks», dijo, y había algo en la forma en que pronunció su nombre que hizo que Lena se detuviera en medio de aflojar un perno. «¿Podría salir de ahí abajo un momento?» La solicitud fue formulada cortésmente, pero llevaba el peso inconfundible de una orden directa de un oficial superior. Lena dejó cuidadosamente sus herramientas y salió de debajo del camión, poniéndose en posición de atención con la precisión automática que se inculcaba en cada miembro del ejército desde su primer día de entrenamiento básico. Sus ojos se encontraron con los de Nas brevemente antes de cambiar a la posición reglamentaria, ligeramente por encima y a la derecha de su hombro, pero ese breve momento de contacto visual fue suficiente para confirmar lo que el coronel ya había comenzado a sospechar. Había visto esos ojos antes, en una sala de reuniones clasificada en un edificio que oficialmente no existía, como parte de una misión que nunca había sido reconocida formalmente por ninguna rama del ejército. «Descansa», dijo Nas, aunque su propia postura permaneció rígida con el tipo de tensión que provenía de reconocer un rostro de un pasado que se suponía debía permanecer enterrado. Su mirada se desplazó a su antebrazo, donde el tatuaje de la serpiente era claramente visible ahora que estaba de pie, y durante varios segundos, el parque de vehículos se llenó con el tipo de silencio que hacía que todos los presentes se sintieran profundamente incómodos. El sargento Patterson se aclaró la garganta, claramente percibiendo que algo significativo estaba ocurriendo pero incapaz de entender qué podría ser. «Señor, ¿hay algo específico sobre el trabajo de Brooks que le gustaría discutir?» Sus informes de desempeño han sido ejemplares y nunca ha tenido problemas disciplinarios. Nas pareció recordar dónde estaba y por qué estaba allí, aunque sus ojos nunca abandonaron el tatuaje en el brazo de Lena. «¿Cuál es el significado de ese tatuaje, Brooks?», preguntó, su voz cuidadosamente controlada de una manera que sugería que la respuesta era mucho más importante de lo que la naturaleza casual de la pregunta indicaría. Lena sintió que su ritmo cardíaco aumentaba, pero su expresión permaneció neutral mientras consideraba su respuesta. Este era el momento que había temido desde el día en que fue asignada a Camp Pendleton, la confrontación inevitable con alguien que podría reconocer el significado de la marca que llevaba. Había esperado que nunca llegara, que pudiera completar su exilio no oficial en el anonimato y eventualmente pasar a la vida civil sin tener que explicar qué representaban la serpiente y la rosa de los vientos. «Es personal, señor», respondió, usando el tipo de no respuesta que era técnicamente veraz mientras no revelaba nada de sustancia. «Un recordatorio de experiencias pasadas».
Nas estudió su rostro con la intensidad de alguien tratando de resolver un rompecabezas con piezas que no encajaban del todo. Había reconocimiento en sus ojos, pero también confusión, como si estuviera intentando reconciliar a la mujer que tenía delante con alguien que había conocido en un contexto completamente diferente. La tensión en su postura sugería que los recuerdos que el tatuaje había desencadenado no eran del todo agradables. Experiencias pasadas, repitió, y había algo en su tono que dejaba claro que entendía exactamente de qué tipo de experiencias estaba hablando. Su mirada se desplazó al sargento Patterson y a los otros miembros del equipo de mantenimiento que observaban el intercambio con creciente curiosidad. Y Lena pudo ver que estaba calculando los riesgos de continuar esta conversación frente a testigos que carecían de la autorización de seguridad necesaria para entender lo que realmente se estaba discutiendo. Sin decir otra palabra, el coronel Nass comenzó a quitarse la chaqueta de su uniforme, sus movimientos deliberados y con propósito de una manera que capturó la atención de todos los presentes. La chaqueta se deslizó suavemente, revelando la camiseta militar reglamentaria que todos los infantes de marina usaban debajo de su uniforme. Por un momento, pareció que simplemente estaba ajustando su ropa en respuesta al calor del parque de vehículos. Luego, se quitó la camiseta por la cabeza, exponiendo su torso a las miradas atónitas del equipo de mantenimiento. En su hombro izquierdo, trazado en la misma tinta negra desvaída que el tatuaje de Lena, había una serpiente idéntica enrollada alrededor de una rosa de los vientos idéntica. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por los sonidos lejanos de las operaciones de la base que parecían desvanecerse en la irrelevancia mientras todos los presentes intentaban procesar lo que estaban viendo. La boca del sargento Patterson se abrió y cerró sin producir ningún sonido, mientras los otros mecánicos simplemente miraban con desconcierto la inesperada revelación de su comandante. Los ojos de Nass nunca abandonaron el rostro de Lena mientras estaba allí sin camiseta en medio del parque de vehículos, su tatuaje claramente visible para todos los presentes. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero cada palabra llevaba el peso de la experiencia compartida y el reconocimiento mutuo. No es de logística, dijo, hablando con el sargento Patterson pero mirando directamente a Lena. Es una exmiembro de la unidad Meridiano. Solo 6 de nosotros salimos vivos. Las palabras flotaron en el aire como humo de un fuego lejano, cargadas con implicaciones que ninguno de los testigos podía entender completamente pero que todos podían sentir que eran profundamente significativas. Lena sintió que algo dentro de su pecho se tensaba, una combinación de alivio y terror que venía de tener su cuidadosamente construido disfraz expuesto por alguien que había compartido la misma pesadilla que había dado forma a los últimos años de su vida. El coronel Nass se puso lentamente la camiseta de nuevo, sus movimientos cuidadosos y medidos mientras recuperaba su compostura. El breve momento de vulnerabilidad había pasado, pero su impacto seguía resonando en el parque de vehículos como ondas en un estanque tranquilo. Cuando volvió a estar completamente vestido, se volvió hacia el sargento Patterson con el porte autoritario que recordaba a todos los presentes su rango y posición. Sargento Patterson, necesito hablar con Brooks en privado, dijo, su voz cargada con el tono inconfundible de una orden directa. El resto de ustedes puede continuar con sus tareas, pero quiero que quede claro que lo que acaba de suceder aquí no sale de este parque de vehículos. Eso no es una solicitud. Patterson asintió rápidamente, su confusión evidente pero su obediencia absoluta. Sí, señor. Ya oyeron al coronel. A trabajar, y mantengan la boca cerrada sobre lo que acaban de ver. El equipo de mantenimiento se dispersó con la eficiencia reacia que venía de seguir órdenes que no entendían del todo, lanzando miradas curiosas hacia Lena y Nass mientras regresaban a sus respectivas estaciones de trabajo. En pocos minutos, el parque de vehículos había vuelto a su ritmo normal de actividad, aunque la corriente subterránea de especulación era casi palpable en el aire. Nass esperó hasta que tuvieron relativa privacidad antes de hablar de nuevo, su voz lo suficientemente baja como para evitar ser escuchado por los otros mecánicos. Necesitamos hablar, dijo simplemente. Y Lena asintió en acuerdo, entendiendo que la conversación que estaban a punto de tener alteraría fundamentalmente el cuidadoso equilibrio que había mantenido durante los últimos 2 años. ¿Su oficina, señor?, preguntó, y había algo en su tono que sugería que entendía la gravedad de la situación en la que ambos se encontraban.
Ninguna, respondió Nas. Hay un lugar en la base donde podemos hablar libremente. Reúnete conmigo en el edificio 30 de enero de 1947 minutos. Ven sola y no menciones esta conversación a nadie. El edificio 47 estaba ubicado en una sección de Camp Pendleton que la mayoría del personal rara vez tenía ocasión de visitar, una estructura anodina que albergaba oficinas administrativas y salas de conferencias utilizadas principalmente para reuniones clasificadas y reuniones sensibles. Lena llegó exactamente 30 minutos después de que Nas lo especificara, su puntualidad reflejando la precisión militar que le había sido inculcada durante años de servicio en unidades donde el tiempo podía marcar la diferencia entre el éxito de una misión y un fracaso catastrófico. Nas ya la estaba esperando en una pequeña sala de conferencias en el segundo piso, un espacio notable por su falta de ventanas y la presencia de equipos electrónicos que sugerían que era revisado regularmente en busca de dispositivos de vigilancia. Había cambiado su uniforme por ropa civil, y la transformación lo hacía parecer de alguna manera más humano, menos como una figura de autoridad distante y más como alguien que había compartido experiencias que pocas personas podían entender. Cierra la puerta, dijo cuando ella entró, y Lena cumplió antes de tomar asiento frente a él en la pequeña mesa de conferencias que dominaba la sala. Durante varios momentos, ninguno de los dos habló, ambos parecían luchar con el peso del reconocimiento y las implicaciones de lo que su presencia mutua en Camp Pendleton podría significar. Finalmente, Nas rompió el silencio. Pensé que estabas muerta, dijo simplemente, su voz cargada con una mezcla de alivio y confusión que sugería que la noticia de su supervivencia era tanto bienvenida como inesperada. Los informes posteriores a la acción decían que solo había 5 sobrevivientes de la extracción. Tu nombre no estaba en ninguna de las listas que vi. Lena asintió lentamente, entendiendo ahora por qué su presencia en Camp Pendleton había sido un shock tan grande para él. Oficialmente, estoy muerta, respondió. Al menos, Lena Brooks está muerta. La mujer que conociste en la unidad Meridiano era alguien completamente diferente y murió en esas montañas junto con Walker y Chen. La mención de sus compañeros caídos trajo un momento de silencio a la sala, un breve homenaje a colegas que habían dado sus vidas en servicio a operaciones que nunca serían reconocidas ni honradas de manera pública. La expresión de Nas se oscureció con recuerdos que claramente aún eran dolorosos, y Lena podía ver que él, como ella, cargaba con el peso de la culpa del sobreviviente que venía de salir de situaciones donde otros no habían tenido tanta suerte. ¿Qué pasó contigo después de la extracción?, preguntó Nas, su voz suave pero insistente. Intenté rastrear a todos los que salieron, pero tu rastro se enfrió después del debriefing en Alemania. Fue como si simplemente hubieras desaparecido. Me dieron una opción, explicó Lena, sus palabras cuidadosas y medidas mientras navegaba por los detalles sensibles de su transición de operaciones encubiertas a su asignación actual. La misma opción que supongo nos dieron a todos, reasignación a una posición donde mi conocimiento pudiera ser contenido y monitoreado, o enfrentar la posibilidad de soluciones más permanentes al problema de lo que sabía. Nas asintió sombríamente, entendiendo el lenguaje eufemístico que estaba usando para describir decisiones que se habían tomado en niveles muy por encima de sus respectivos grados. Yo también elegí la reasignación, admitió. Aunque mi camino de regreso al servicio militar convencional fue algo más directo que el tuyo parece haber sido. No podían convertirme en coronel de la noche a la mañana sin levantar preguntas, dijo Lena con una sonrisa amarga. Así que me hicieron mecánica en cambio. No es una mala cobertura si lo piensas. Nadie presta atención a las personas que arreglan sus vehículos y el trabajo es satisfactorio a su manera. Pero estás desperdiciada aquí, dijo Nas, su frustración evidente en su voz. Las habilidades que demostraste en la unidad Meridiano, el conocimiento táctico, la experiencia operativa, todo eso está siendo desaprovechado en trabajos de mantenimiento rutinarios. Lena se recostó en su silla, estudiando el rostro de Nas con el tipo de atención cuidadosa que alguna vez había aplicado a informes de inteligencia y evaluaciones de amenazas. Con respeto, señor, ese es exactamente el punto. No se supone que deba usar esas habilidades nunca más. Se supone que debo estar contenida de manera segura en una posición donde no pueda causar ninguna vergüenza a las personas que decidieron que la unidad Meridiano se había convertido en una responsabilidad demasiado grande,
para seguir apoyándola. La amargura en su voz era inconfundible, un reflejo de años pasados aceptando la realidad de que su servicio a su país había sido considerado inconveniente por personas que nunca habían enfrentado los tipos de peligros que ella había aceptado voluntariamente como parte de sus deberes. Nas parecía reconocer esa amargura, quizás porque había experimentado sentimientos similares durante su propia transición de regreso al servicio militar convencional. ¿Cuánto sabes sobre por qué estoy aquí?, preguntó, cambiando la conversación en una dirección que sugería que tenía información que podría ser relevante para su situación. Sobre mi asignación a Camp Pendleton, quiero decir. Nada más allá del chisme estándar, admitió Lena. Solicitaste la asignación después de completar una gira en el Pacífico. Historial de servicio impresionante, condecoración de los jefes de Estado Mayor conjunto, las credenciales habituales que vienen con el rango de coronel. Nas sonrió sin humor. La verdad es algo más complicada que eso. No solicité esta asignación. Me fue dada, al igual que tu asignación al parque de vehículos te fue dada a ti. La diferencia es que mis órdenes vinieron con responsabilidades adicionales que van más allá de los deberes estándar de mando de base. Lena sintió una tensión familiar creciendo en su pecho, el tipo de alerta que alguna vez le había servido bien en entornos hostiles donde el peligro podía surgir desde direcciones inesperadas. ¿Qué tipo de responsabilidades adicionales? Del tipo que implican seguirle la pista al personal antiguo de la unidad Meridiano, respondió Nas, sus palabras cargadas con implicaciones que eran tanto tranquilizadoras como inquietantes. Somos 6, dispersos en diferentes asignaciones, diferentes bases, diferentes ramas de servicio. Mi trabajo, entre otras cosas, es monitorear nuestro bienestar y asegurar que todos nos estemos adaptando exitosamente a nuestros nuevos roles. ¿Y si no nos estamos adaptando exitosamente?, preguntó Lena, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Entonces habría que hacer otros arreglos, dijo Nas simplemente, confirmando sus temores con el tipo de lenguaje burocrático que a menudo se usaba para describir decisiones que eran tanto finales como irreversibles. El peso de esta revelación se asentó sobre la sala como una manta pesada, y Lena se encontró reevaluando todo sobre su asignación a Camp Pendleton a la luz de esta nueva información. Había asumido que su asignación era simplemente una forma conveniente para que el ejército la mantuviera fuera de problemas mientras aprovechaba sus habilidades técnicas. Pero la presencia de Nas sugería que la situación era mucho más compleja y potencialmente peligrosa de lo que había imaginado. Entonces, estás aquí para vigilarme, dijo, declarando la conclusión obvia que seguía de lo que le había dicho. Entre otras cosas, confirmó Nas. Aunque debo admitir que estoy algo aliviado de descubrir que te estás adaptando tan bien como parece. Tus informes de desempeño han sido ejemplares, y no ha habido ninguna indicación de que estés teniendo dificultades con la transición a deberes de estilo civil. Porque he sido muy cuidadosa en dar exactamente esa impresión, respondió Lena. Entendí desde el principio que mi supervivencia dependía de convencer a las personas adecuadas de que ya no era una amenaza para nadie ni para nada. Nas se inclinó hacia adelante, su expresión intensa mientras estudiaba su rostro. Pero eso no es del todo cierto, ¿verdad? Sigues siendo una amenaza, solo una cuidadosamente contenida. Las habilidades que aprendiste en la unidad Meridiano no simplemente desaparecen porque estás trabajando en motores de camiones en lugar de operaciones clasificadas. No, no desaparecen, coincidió Lena. Pero me he vuelto muy buena en fingir que no existen. Es sorprendente lo invisible que puedes volverte cuando la gente piensa que sabe exactamente quién eres y de qué eres capaz. La pregunta es, dijo Nas, su voz bajando a apenas un susurro, ¿qué pasa cuando surgen circunstancias que requieren que esas habilidades se usen de nuevo? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada con implicaciones que ninguno de los dos estaba del todo listo para abordar directamente. Lena entendió que Nas no estaba preguntando hipotéticamente, que había algo específico detrás de su indagación que se relacionaba con su situación actual y su presencia en Camp Pendleton. ¿Qué circunstancias?, preguntó, aunque parte de ella no estaba segura de querer saber la respuesta. Nas guardó silencio por un largo momento, pareciendo sopesar sus palabras cuidadosamente antes de responder.
La inteligencia sugiere que alguien está mostrando interés en el personal antiguo de la unidad Meridiano, dijo finalmente. No un interés oficial, no agencias gubernamentales tratando de seguirnos la pista con fines administrativos. Alguien más. Alguien con recursos y motivación para rastrear a personas que estuvieron involucradas en operaciones que oficialmente nunca ocurrieron. Lena sintió que su sangre se convertía en agua helada en sus venas. ¿Quién? Aún no lo sabemos, admitió Nas. La inteligencia es fragmentaria, principalmente patrones de indagación que los analistas de inteligencia han notado pero aún no pueden explicar. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre la unidad Meridiano, sobre operaciones específicas, sobre el personal que estuvo involucrado en actividades clasificadas durante el periodo en que estábamos operativos. ¿Preguntas hechas dónde? ¿A quién? Diferentes fuentes, diferentes métodos. Parte de esto parece ser vigilancia electrónica, operaciones de minería de datos diseñadas para identificar conexiones entre personas y eventos que se suponía debían permanecer clasificados. Parte es inteligencia humana más tradicional, personas haciendo indagaciones a través de canales que sugieren recursos significativos y capacidades operativas sofisticadas. Lena procesó esta información con la mentalidad analítica que alguna vez la había hecho invaluable en situaciones donde la inteligencia incompleta debía transformarse en planes operativos viables. Las implicaciones de lo que Nas le estaba diciendo eran inquietantes en múltiples niveles, sugiriendo que el cuidadoso anonimato que había construido alrededor de su nueva identidad podría no ser tan seguro como había creído. ¿Desde cuándo está ocurriendo esto?, preguntó. Al menos 6 meses, posiblemente más. Los patrones solo se hicieron evidentes recientemente cuando los analistas de inteligencia comenzaron a conectar puntos de datos que antes parecían no estar relacionados. Fue entonces cuando se tomó la decisión de poner al personal antiguo de la unidad Meridiano bajo una observación más cercana para garantizar su seguridad y monitorear cualquier señal de que sus cubiertas podrían estar comprometidas. Lo que explica tu asignación aquí, concluyó Lena. No solo estás monitoreando mi adaptación a los deberes civiles. Estás proporcionando seguridad en caso de que quien esté haciendo estas preguntas decida tomar medidas más directas. Nas asintió sombríamente. Eso es parte de ello, sí. Pero hay más que simple protección. Si esta situación se intensifica, si quien esté detrás de estas indagaciones hace un movimiento contra alguno de nosotros, podríamos necesitar responder con capacidades que van más allá de lo que la seguridad militar convencional puede proporcionar. Lena entendió de inmediato lo que estaba sugiriendo, y la perspectiva la llenó de una mezcla de anticipación y temor que no había experimentado desde el día en que había dejado la unidad Meridiano por lo que creía sería la última vez. Estás hablando de reactivar capacidades operativas. Estoy hablando de la posibilidad de que las circunstancias podrían requerir que nos defendamos usando habilidades que no hemos poseído oficialmente durante los últimos 2 años, corrigió Nas, aunque la distinción era en gran parte semántica. La esperanza es que no llegue a eso, que cualquier cosa que sea esto se resuelva a través de canales de inteligencia convencionales. Pero necesitamos estar preparados para la posibilidad de que no sea así. La conversación continuó por otra hora, con Nas proporcionando detalles adicionales sobre los patrones de inteligencia que habían desencadenado preocupación en los niveles más altos del mando militar. La imagen que emergió era preocupante pero aún incompleta, sugiriendo que alguien con recursos significativos y capacidades sofisticadas estaba investigando sistemáticamente a la unidad Meridiano y a su personal antiguo por razones que seguían sin estar claras. Mientras hablaban, Lena se encontró volviendo al modo de pensamiento analítico que alguna vez le había sido natural, evaluando amenazas y considerando respuestas con el tipo de desapego profesional que la había hecho efectiva en situaciones donde las reacciones emocionales podían resultar fatales. Era tanto reconfortante como inquietante descubrir que esas habilidades seguían tan agudas como siempre, a pesar de 2 años de desuso deliberado. Cuando Nas finalmente indicó que su reunión había concluido, Lena sintió como si estuviera emergiendo de un mundo diferente, uno donde las apuestas se medían en términos de supervivencia en lugar de horarios de reparación de vehículos y cuotas de mantenimiento. La transición de regreso a su identidad de cubierta se sintió discordante, como ponerse ropa que ya no le quedaba del todo bien. ¿Qué pasa ahora?,
Preguntó mientras se preparaban para salir de la sala de conferencias. Ahora esperamos, respondió Nas. Tú continúas con tus tareas en el parque de vehículos, y yo continúo con las mías como comandante de la base. Mantenemos nuestras cubiertas y vigilamos cualquier señal de que la situación esté escalando. Si algo cambia, si hay indicaciones de que se requiere acción inmediata, te contactaré a través de canales seguros. Y si nuestras cubiertas se descubren, si quien esté haciendo estas preguntas decide tomar medidas directas. La expresión de Nas era sombría pero determinada. Entonces les recordamos por qué la unidad Meridiano era considerada tan efectiva que tuvo que ser oficialmente disuelta en lugar de simplemente reasignada. Salieron del edificio 47 por separado, Nas partiendo primero mientras Lena esperaba varios minutos antes de seguirlo hacia la tarde californiana. El sol aún brillaba, la base seguía funcionando con su ritmo normal de caos organizado, y en la superficie, nada había cambiado desde la mañana cuando su mayor preocupación era reemplazar una transmisión en un camión de transporte. Pero bajo esa normalidad superficial, todo era diferente ahora. El cuidadoso equilibrio que había mantenido durante 2 años se había roto por el reconocimiento en los ojos de Nas y la información que había compartido sobre amenazas que podrían estar acechando en las sombras más allá de la relativa seguridad de Camp Pendleton. Ya no era simplemente Lena Brooks, la mecánica del parque de vehículos, tratando de pasar desapercibida y evitar la atención hasta que pudiera pasar a la vida civil. Era nuevamente un exmiembro de la unidad Meridiano, con todos los peligros y responsabilidades que esa identidad conllevaba. El regreso al parque de vehículos se sintió surreal, como volver a entrar en una obra donde había estado interpretando un papel tan convincentemente que casi había olvidado que era una actuación. El sargento Patterson levantó la vista cuando se acercó a su estación de trabajo, su expresión curiosa pero profesional mientras preguntaba sobre su reunión con el coronel. Solo cosas administrativas rutinarias, mintió suavemente, la mentira saliendo tan naturalmente como respirar después de años de práctica. El coronel Nas quería discutir algunos cambios en los procedimientos de programación de mantenimiento. Patterson asintió, aceptando la explicación sin cuestionar, aunque Lena podía ver que todavía estaba intrigado por el incidente con los tatuajes que había precipitado su reunión privada con el comandante. No podía culparlo por su curiosidad, ya que todo el episodio había sido lo suficientemente extraño como para generar preguntas que no se satisfarían fácilmente con explicaciones rutinarias. El resto del día transcurrió en una bruma de tareas mecánicas que se sentían tanto familiares como extrañas, como si estuviera realizando actividades que pertenecían a la vida de alguien más mientras su mente procesaba las implicaciones de lo que Nas le había dicho. Cada interacción rutinaria con sus colegas llevaba un nuevo peso, cada conversación casual un riesgo potencial de seguridad que necesitaba ser evaluado y manejado. Esa noche, sola en sus aposentos, Lena se encontró mirando el tatuaje en su antebrazo con nuevos ojos. Durante 2 años, había sido una carga, un recordatorio visible de un pasado que estaba intentando dejar atrás. Ahora, se había convertido en algo completamente diferente, una señal que la había identificado ante alguien que compartía la misma historia peligrosa y que podría ser la clave para su supervivencia si las amenazas que Nas había descrito resultaban ser reales. Trazó el contorno de la serpiente con la punta de su dedo, recordando la noche en que lo había recibido en un improvisado estudio de tatuajes en un pueblo cuyo nombre no podía pronunciar, parte del ritual que la había unido a 5 otras personas de maneras que trascendían el servicio militar normal. Habían sido un equipo, una familia, unidos por peligros compartidos y confianza mutua en situaciones donde el margen de error se medía en latidos del corazón y las consecuencias del fracaso eran siempre fatales. 3 de ellos estaban muertos ahora, víctimas de operaciones que nunca serían reconocidas ni honradas de ninguna manera oficial. Los 3 sobrevivientes habían sido dispersados a diferentes asignaciones, diferentes vidas, diferentes identidades que se suponía debían mantenerlos a salvo de las consecuencias de lo que habían hecho en servicio a su país. Ahora Nas le estaba diciendo que esa seguridad podría ser una ilusión, que alguien estaba activamente cazándolos por razones que seguían sin estar claras. La perspectiva debería haberla aterrorizado, pero en cambio se encontró experimentando algo más cercano al alivio. Durante 2 años, había estado viviendo una mentira, fingiendo ser alguien que no era, suprimiendo instintos y habilidades que alguna vez habían definido toda su existencia.
La posibilidad de regresar a ese mundo, incluso bajo circunstancias peligrosas, tenía un atractivo que encontraba tanto inquietante como innegable. El sueño llegó de manera intermitente esa noche, interrumpido por sueños que mezclaban recuerdos de operaciones pasadas con ansiedades sobre amenazas futuras. Se encontró reviviendo momentos de esa misión final, la que les había costado 2 compañeros y había terminado efectivamente con la unidad Meridiano como entidad operativa. Los detalles eran tan vívidos como siempre, el sonido de los rotores de un helicóptero luchando contra el aire delgado de las montañas, el peso de un equipo que parecía diseñado para ralentizarlos en el momento exacto en que la velocidad era más crucial, los rostros de contactos locales que habían prometido apoyo pero entregaron traición en su lugar. Despertó antes del amanecer, como se había convertido en su hábito, y permaneció en la oscuridad escuchando los sonidos de una base militar preparándose para otro día de operaciones rutinarias. En algún lugar a lo lejos, los instructores de instrucción ya estaban poniendo a los reclutas a través del entrenamiento físico matutino, sus voces resonando por la base con el tipo de autoridad implacable que transformaba a civiles en infantes de marina a través de la pura repetición y demandas gradualmente crecientes. La rutina de sus preparativos matutinos se sintió diferente ahora, cargada con el tipo de conciencia que alguna vez había sido esencial para la supervivencia en entornos hostiles. Se encontró revisando líneas de visión mientras se movía por los cuarteles, notando salidas potenciales y evaluando las capacidades defensivas de estructuras que antes había considerado simplemente edificios funcionales. La transformación era sutil pero inconfundible, como si el reconocimiento de su verdadera identidad hubiera despertado instintos que habían estado latentes pero nunca verdaderamente eliminados. El parque de vehículos también parecía diferente, aunque los cambios estaban principalmente en su percepción más que en alguna alteración objetiva del entorno físico. Se encontró catalogando la ubicación de herramientas que podrían servir como armas improvisadas, identificando vehículos que podrían proporcionar cobertura o ocultamiento en caso de acción hostil, calculando campos de fuego y rutas de escape con el tipo de evaluación táctica automática que alguna vez había sido tan natural como respirar. El sargento Patterson notó el cambio en su actitud casi de inmediato, aunque parecía incapaz de identificar exactamente qué era diferente en su comportamiento. «Pareces distraída hoy», Brooks observó mientras ella comenzaba su inspección matutina de los vehículos asignados. «¿Todo bien?» «Solo estoy pensando en algunas cosas que mencionó el coronel ayer», respondió, lo cual era lo suficientemente cierto como para satisfacer su conciencia mientras no revelaba nada de sustancia sobre la verdadera naturaleza de sus preocupaciones. Los nuevos procedimientos de mantenimiento pueden ser complicados de implementar correctamente, asintió Patterson, aceptando la explicación mientras continuaba estudiándola con el tipo de atención cuidadosa que los buenos suboficiales desarrollaban después de años de manejar personal que no siempre era completamente abierto sobre sus situaciones personales. «Bueno, si necesitas ayuda para trabajar con las complicaciones, házmelo saber. He estado lidiando con procedimientos cambiantes por más tiempo del que me gusta admitir». La mañana transcurrió tranquilamente, con Lena dividiendo su atención entre las tareas de mantenimiento rutinarias y el tipo de vigilancia ambiental que alguna vez había sido esencial para detectar amenazas antes de que pudieran desarrollarse en peligros activos. Se encontró prestando atención a los movimientos del personal alrededor del parque de vehículos, notando patrones de actividad que podrían proporcionar cobertura para vigilancia o acción hostil, catalogando los ritmos diarios de las operaciones de la base de maneras que habrían parecido paranoicas a sus colegas pero que se sentían perfectamente naturales dadas sus preocupaciones actuales. Fue durante su descanso para el almuerzo, mientras estaba sentada sola en una esquina del comedor de la base donde podía observar la sala mientras comía, que notó al hombre que no encajaba del todo. Estaba vestido con ropa civil que era solo un poco demasiado pulcra, demasiado cuidadosamente elegida para mezclarse con la mezcla de personal militar fuera de servicio y contratistas civiles que frecuentaban el comedor durante las horas del almuerzo. Su cabello era corto al estilo reglamentario a pesar de su estatus civil, y se movía con una precisión controlada que sugería entrenamiento militar, aunque algo en su porte indicaba que no estaba sirviendo actualmente en ninguna capacidad oficial. Más importante aún, la estaba observando. La vigilancia era profesional, lo suficientemente sofisticada como para que la mayoría de las personas nunca lo hubieran notado.
Pero el entrenamiento de Lena incluía instrucción extensiva en técnicas de contravigilancia y reconoció las señales sutiles de alguien realizando una observación sistemática. La posición del hombre en el comedor le permitía monitorear su mesa mientras parecía concentrarse en su propia comida, y sus movimientos estaban cronometrados para evitar el contacto visual directo mientras mantenía contacto visual con su ubicación general. Lena continuó comiendo a un ritmo normal, sin dar ninguna indicación de que había detectado la vigilancia mientras usaba las superficies reflectantes alrededor del comedor para recopilar información adicional sobre su observador. Parecía estar solo, aunque eso no significaba que estuviera operando sin apoyo, y su equipo sugería acceso a recursos que iban más allá de lo que estaría disponible para curiosos casuales o investigadores aficionados. La situación le presentaba varias opciones, ninguna de ellas particularmente atractiva. Podía intentar evadir la vigilancia variando su rutina y usando el diseño complejo de la base para perder a cualquier seguidor, pero eso solo funcionaría temporalmente y podría alertar a sus observadores de que estaba consciente de su presencia. Podía confrontar al hombre directamente, usando el entorno público del comedor para forzarlo a una posición incómoda, pero eso conllevaba el riesgo de escalar una situación que podría manejarse mejor a través de medios más sutiles. O podía contactar a Nas y hacerle saber que las amenazas teóricas que había descrito podrían estar volviéndose muy reales. Eligió la tercera opción, terminando su almuerzo a un ritmo normal antes de desechar su bandeja y salir del comedor por la entrada principal. El hombre no la siguió de inmediato, pero ella captó un vistazo de él hablando por lo que parecía ser un celular mientras salía del edificio, confirmando su sospecha de que era parte de una operación de vigilancia más grande. El camino de regreso al parque de vehículos la llevó a través de varias áreas de la base donde la vigilancia sería difícil de mantener sin hacerse obvia, y ella aprovechó la oportunidad para realizar su propia contravigilancia, comprobando si había observadores adicionales mientras parecía seguir su rutina normal. Para cuando llegó a su estación de trabajo, estaba segura de que no estaba siendo seguida directamente, aunque eso no significaba que la vigilancia hubiera sido abandonada por completo. El sargento Patterson la estaba esperando cuando llegó, su expresión indicando que algo significativo había ocurrido durante su ausencia. Brooks, el coronel Nas quiere verte en su oficina de inmediato, dijo, su tono sugiriendo que la citación era tanto urgente como inesperada. Dijo que te dijera que es sobre los procedimientos de mantenimiento que discutieron ayer. La referencia codificada a su conversación anterior dejaba claro que Nas estaba al tanto de algún desarrollo que requería atención inmediata. Y Lena sintió que su pulso se aceleraba con el tipo de tensión anticipatoria que alguna vez había precedido a operaciones peligrosas en territorio hostil. ¿Dijo algo más? Solo que vinieras sola y no mencionaras la reunión a nadie más, respondió Patterson, haciéndose eco de los protocolos de seguridad que Nas había establecido durante su encuentro anterior. Igual que ayer. Lena asintió, entendiendo que la situación había escalado más allá del monitoreo rutinario y entraba en el ámbito de la gestión activa de amenazas. Me dirijo allí ahora. Si alguien pregunta dónde estoy, diles que estoy lidiando con problemas administrativos relacionados con los nuevos protocolos de mantenimiento. El camino a la oficina de Nas se sintió más largo de lo habitual, y Lena lo atribuyó al estado elevado de alerta que la hacía intensamente consciente de cada detalle de su entorno. Se encontró catalogando automáticamente amenazas potenciales y posiciones defensivas, el tipo de evaluación táctica que alguna vez había sido esencial para la supervivencia en entornos donde el peligro podía surgir sin previo aviso desde cualquier dirección. La oficina de Nas estaba ubicada en el edificio del cuartel general de la base, una estructura que proporcionaba tanto seguridad como privacidad para conversaciones sensibles mientras mantenía la apariencia de actividades administrativas rutinarias. Cuando Lena llegó, el ayudante de Nas la dirigió inmediatamente a su oficina privada, donde el coronel estaba esperando con el tipo de energía tensa que sugería que habían ocurrido desarrollos significativos desde su reunión anterior. Cierra la puerta, dijo Nas cuando ella entró, y Lena cumplió antes de tomar asiento frente a su escritorio. La oficina era más grande que la sala de conferencias donde se habían reunido previamente, pero tenía las mismas características de seguridad electrónica que indicaban revisiones regulares en busca de dispositivos de vigilancia y protección contra escuchas.
Tenemos un problema, dijo Nas sin preámbulos, su franqueza confirmando la sospecha de Lena de que la situación había pasado de preocupaciones teóricas al ámbito de amenazas inmediatas. La inteligencia interceptó comunicaciones esta mañana que sugieren que alguien está preparando tomar medidas directas contra el personal antiguo de la unidad Meridiano. Lena sintió que su estómago se tensaba con el tipo de temor anticipatorio que acompañaba la transición de una relativa seguridad al peligro activo. ¿Qué tipo de medidas directas? La inteligencia es fragmentaria, pero parece que alguien ha compilado perfiles detallados de todos los miembros sobrevivientes de la unidad Meridiano, incluyendo asignaciones actuales, identidades de cobertura y capacidades operativas. La comunicación sugiere que estos perfiles están siendo distribuidos a equipos operativos para propósitos que no han sido claramente identificados. ¿Equipos operativos pertenecientes a quién? La expresión de Nas era sombría. Ese es el problema. Aún no lo sabemos. Las comunicaciones estaban cifradas usando métodos que sugieren una sofisticación técnica significativa, y los patrones de lenguaje indican la participación de personas con entrenamiento profesional en inteligencia. Pero no hay una indicación clara de si esto es una operación gubernamental, una organización de inteligencia privada o algo completamente diferente. Lena procesó esta información con el tipo de desapego analítico que alguna vez le había servido bien en situaciones donde las reacciones emocionales podían resultar fatales. Las implicaciones eran inquietantes en múltiples niveles, sugiriendo que su anonimato cuidadosamente construido había sido comprometido y que las amenazas podrían ser inminentes en lugar de teóricas. ¿Qué tan comprometida está mi cobertura?, preguntó, enfocándose en las preocupaciones prácticas inmediatas que determinarían sus opciones disponibles. Completamente, respondió Nas sin rodeos. Los perfiles incluyen información detallada sobre tu asignación actual, tus arreglos de vivienda, tus rutinas diarias, todo lo que alguien necesitaría para localizarte y atacarte con un mínimo de dificultad. La noticia debería haber sido devastadora, pero en cambio, Lena se encontró experimentando algo más cercano al alivio. La incertidumbre que había caracterizado su situación durante los últimos 2 años finalmente se resolvió, reemplazada por el tipo de peligro claro e inmediato que estaba entrenada para manejar. La perspectiva de regresar a un estado operativo activo, incluso bajo circunstancias hostiles, se sentía más natural que el periodo prolongado de normalidad civil forzada que había soportado desde que dejó la unidad Meridiano. ¿Qué hay de los otros sobrevivientes?, preguntó. Harper está en Fort Bragg, trabajando en análisis de inteligencia. Jackson está asignado a una unidad de logística en Alemania. Ambas de sus cubiertas han sido igualmente comprometidas y estamos implementando medidas de protección para todo el personal sobreviviente de la unidad Meridiano a partir de esta mañana. Nas hizo una pausa, pareciendo sopesar sus palabras cuidadosamente antes de continuar. El problema es que las medidas de protección convencionales podrían no ser suficientes para el tipo de amenazas que enfrentamos. Si estos equipos operativos están formados por personas con entrenamiento profesional en inteligencia, estarán preparados para lidiar con los protocolos de seguridad militar estándar. Lena entendió de inmediato lo que estaba sugiriendo. Estás hablando de medidas proactivas. Estoy hablando de la posibilidad de que nuestra mejor defensa podría ser tomar acción ofensiva contra quien sea que nos esté atacando, confirmó Nas. No podemos simplemente escondernos y esperar que la amenaza desaparezca, no cuando nuestros oponentes tienen recursos y capacidades que igualan o superan las nuestras. La perspectiva de regresar a operaciones activas llenó a Lena con una mezcla compleja de anticipación y aprensión que no había experimentado desde el día en que había dejado la unidad Meridiano por lo que creía sería la última vez. Las habilidades que había pasado 2 años suprimiendo de repente parecían vitalmente relevantes de nuevo, los instintos que había sido forzada a ignorar eran una vez más esenciales para la supervivencia. ¿Qué tipo de acción ofensiva?, preguntó, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Del tipo para el que fue creada la unidad Meridiano, respondió Nas. Objetivos que las fuerzas militares convencionales no pueden tocar. Operaciones que requieren capacidades más allá de lo que las unidades de operaciones especiales regulares pueden proporcionar. Misiones que oficialmente no existen pero son esenciales para proteger los intereses estadounidenses.
La ironía de la situación no pasó desapercibida para ninguno de los dos. La unidad Meridiano había sido disuelta porque sus operaciones se habían vuelto demasiado políticamente sensibles para un apoyo oficial. Pero ahora esas mismas capacidades eran necesarias para proteger a los antiguos miembros de la unidad de amenazas que los recursos militares convencionales no podían abordar efectivamente. ¿Quién más sabe de esto?, preguntó Lena, entendiendo que el éxito de cualquier operación dependería de mantener la seguridad mientras se reunían los recursos y el personal necesarios. En este momento, solo nosotros dos y un pequeño número de analistas de inteligencia que están coordinando la evaluación de amenazas y las medidas de protección, respondió Nas. La decisión sobre si autorizar respuestas más agresivas se tomará en niveles muy por encima de nuestros respectivos grados, pero necesitamos estar preparados para actuar rápidamente si esa autorización llega. Nas abrió un cajón cerrado con llave en su escritorio y sacó un sobresellado, que colocó en el escritorio entre ellos. Estos son parámetros operativos preliminares compilados por personas que entienden de lo que era capaz la unidad Meridiano y lo que podría ser necesario para abordar la amenaza actual. El contenido está clasificado en niveles que oficialmente no existen, y leerlos constituye la aceptación de la responsabilidad operativa bajo condiciones que aún no han sido completamente definidas. Lena miró el sobre durante varios segundos, entendiendo que abrirlo representaría un punto de no retorno en su transición de regreso al estado operativo activo. La mujer que había pasado 2 años arreglando camiones y evitando la atención dejaría de existir, reemplazada por alguien que alguna vez había sido considerado uno de los individuos más peligrosos en el establecimiento militar estadounidense. La elección debería haber sido difícil, pero no lo fue. En el momento en que Nash reveló su tatuaje en el parque de vehículos, su vida anterior había terminado efectivamente y su identidad original había comenzado a reafirmarse con creciente intensidad. La perspectiva de regresar al trabajo que utilizaba todas sus capacidades, incluso bajo circunstancias peligrosas, era más atractiva que continuar suprimiendo su verdadera naturaleza por el bien de un anonimato que ya había sido comprometido. Ella alcanzó el sobre. Los documentos dentro estaban formateados con la precisión clínica que caracterizaba los informes de inteligencia de alto nivel, densos con detalles técnicos y parámetros operativos que pintaban un cuadro de amenazas que eran tanto inmediatas como sofisticadas. Los perfiles de objetivos que se habían compilado sobre el personal antiguo de la unidad Meridiano eran notablemente completos, sugiriendo acceso a bases de datos clasificadas y capacidades de vigilancia que excedían lo que la mayoría de las agencias gubernamentales podían desplegar para operaciones rutinarias. Más inquietante era la evidencia de coordinación entre múltiples equipos operativos, indicando que la amenaza no se limitaba a una sola organización o área geográfica. Alguien con recursos significativos había reunido una campaña sistemática contra los sobrevivientes de la unidad Meridiano, usando métodos que sugerían tanto capacidades profesionales como motivación personal que iba más allá de la simple recopilación de inteligencia. ¿Alguna teoría sobre quién está detrás de esto?, preguntó Lena después de terminar su revisión de los documentos. Varias, ninguna de ellas particularmente reconfortante, respondió Nas. Podría ser un servicio de inteligencia extranjero buscando venganza por operaciones de la unidad Meridiano que dañaron sus intereses. Podría ser una organización privada con conexiones con personas o grupos que fueron objetivos durante nuestro periodo operativo. Incluso podría ser elementos dentro de nuestro propio gobierno que decidieron que los cabos sueltos debían ser atados permanentemente. La última posibilidad era quizás la más inquietante, sugiriendo que las mismas personas que alguna vez habían dirigido las operaciones de la unidad Meridiano podrían ahora considerar a los antiguos miembros de la unidad como responsabilidades que requerían eliminación. No sería la primera vez que operativos de inteligencia habían sido abandonados o activamente atacados por sus propias agencias cuando las consideraciones políticas superaban la lealtad al personal que había servido fielmente bajo condiciones peligrosas. ¿Cuál es el cronograma para una decisión sobre la autorización operativa?, preguntó Lena, entendiendo que su ventana para medidas proactivas podría estar limitada por la velocidad con la que las fuerzas hostiles se estaban moviendo contra ellos. Horas, no días, respondió Nas sombríamente. La inteligencia sugiere que cualquier cosa que estos equipos operativos estén planeando, están avanzando hacia la implementación rápidamente.
Podríamos no tener el lujo de una planificación y preparación extendidas que caracterizaban las operaciones de la Unidad Meridiano en el pasado. Lena asintió, aceptando la realidad de que cualquier acción que tomara necesitaría ser decisiva y efectiva a pesar del tiempo limitado de preparación. Las habilidades que habían hecho efectiva a la Unidad Meridiano no habían desaparecido durante sus 2 años en el parque de vehículos, pero habían estado latentes, sin usar en situaciones donde las apuestas se medían en vida y muerte en lugar de horarios de reparación de vehículos y cuotas de mantenimiento. Si llega la autorización, ¿qué activos estarán disponibles?, preguntó, pasando al tipo de mentalidad de planificación operativa que alguna vez le había sido natural. Nas abrió otro cajón y sacó un segundo sobre, este marcado con clasificaciones de seguridad que indicaban acceso a recursos que iban más allá de las capacidades militares convencionales. Todo lo que la Unidad Meridiano tenía acceso anteriormente, más algunas capacidades adicionales que se han desarrollado desde que terminó nuestro periodo operativo. La implicación era clara: si la situación escalaba hasta el punto en que se autorizaran operaciones ofensivas, tendrían acceso al mismo nivel de apoyo que había hecho tan efectiva a la Unidad Meridiano durante su periodo operativo original. La perspectiva era tanto tranquilizadora como aleccionadora, indicando la seriedad con la que la amenaza estaba siendo considerada en los niveles más altos de la comunidad de inteligencia. Su conversación fue interrumpida por el teléfono seguro de Nas, que emitió el tipo de tono distintivo que indicaba comunicaciones de fuentes clasificadas. Nas respondió al segundo timbre, su voz tomando el tono formal que sugería que estaba hablando con alguien de autoridad significativa. Sí, señor, dijo después de escuchar durante varios minutos. Entendido. Estaremos listos para implementar de inmediato tras la confirmación. Cuando colgó, su expresión era sombría pero determinada. Eso fue la confirmación de que los equipos operativos hostiles están moviéndose contra los sobrevivientes de la Unidad Meridiano. El apartamento de Harper en Carolina del Norte estaba bajo vigilancia esta mañana, y la rutina de Jackson en Alemania ha sido mapeada por personas que parecen estar preparándose para una acción directa. Lena sintió que su pulso se aceleraba con la combinación familiar de anticipación y aprensión que alguna vez había precedido a operaciones peligrosas en territorio hostil. ¿Y la autorización para medidas proactivas? Pendiente, pero esperada en las próximas horas, respondió Nas. Mientras tanto, estamos autorizados a implementar medidas de protección inmediatas y comenzar los preparativos operativos. La transformación de mecánica del parque de vehículos a operativa activa se sintió surreal pero natural, como si finalmente estuviera regresando a una identidad que siempre había sido su verdadero yo. A pesar de 2 años de cuidadosa pretensión, las habilidades que habían estado latentes comenzaron a reafirmarse con creciente intensidad, la conciencia táctica reemplazando la cómoda rutina del mantenimiento mecánico, la planificación operativa desplazando las preocupaciones sobre los horarios de reparación de vehículos. ¿Qué pasa con nuestras cubiertas aquí en la base?, preguntó, entendiendo que su repentina desaparición de las tareas rutinarias generaría preguntas que podrían comprometer la seguridad operativa. Ya está manejado, respondió Nas. A partir de esta tarde, estás temporalmente asignada a tareas especiales que requieren que estés no disponible para las operaciones rutinarias del parque de vehículos. Al sargento Patterson se le ha dicho que estás participando en una evaluación de mantenimiento clasificada que te mantendrá ocupada por un periodo indefinido. La eficiencia con la que se había manejado la transición de su cobertura indicaba que los preparativos para esta posibilidad habían estado en marcha durante algún tiempo, sugiriendo que las amenazas contra los sobrevivientes de la Unidad Meridiano habían sido anticipadas y planificadas en niveles muy por encima de su autorización de seguridad actual. La realización era tanto tranquilizadora como inquietante, indicando que ella era parte de un marco operativo más grande mientras le recordaba que su supervivencia individual era solo un elemento en una situación estratégica compleja. Nas se levantó de detrás de su escritorio, su movimiento señalando que su informe había concluido y los preparativos operativos estaban comenzando. Hay una instalación segura en la base donde podemos prepararnos sin arriesgar exposición a vigilancia hostil. Te llevaré allí ahora, y podemos comenzar a revisar la inteligencia actual y los parámetros operativos. El camino a la instalación segura los llevó a través de secciones de Camp Pendleton que Lena nunca había visto durante sus 2 años como mecánica del parque de vehículos,
áreas que claramente estaban restringidas a personal con autorizaciones especiales y responsabilidades operativas que iban más allá de los deberes militares convencionales. Los edificios eran anodinos desde el exterior, pero las medidas de seguridad que los protegían indicaban que se realizaban actividades sensibles dentro de sus paredes de manera regular. La instalación a la que Nas la llevó estaba ubicada en un nivel de sótano que parecía haber sido construido específicamente para operaciones clasificadas, con medidas de seguridad electrónicas que excedían cualquier cosa que Lena había encontrado durante su servicio anterior con la unidad Meridiano. La sala de operaciones principal estaba equipada con equipos de comunicación, pantallas tácticas y sistemas informáticos que sugerían acceso a recursos de inteligencia de todo el establecimiento de seguridad nacional estadounidense. Bienvenida de nuevo al mundo de las operaciones oficialmente inexistentes, dijo Nas mientras entraban en la instalación. Sé que han pasado 2 años desde que trabajaste en este tipo de entorno, pero sospecho que encontrarás que los requisitos esenciales no han cambiado mucho. Lena inspeccionó la sala de operaciones con el tipo de evaluación profesional que alguna vez había sido automática, notando capacidades y limitaciones mientras comenzaba a pensar en términos de parámetros de misión y objetivos operativos. La transición desde su identidad de cobertura se sentía completa ahora, como si la mujer que había pasado 2 años arreglando camiones hubiera sido revelada como un disfraz elaborado que ya no era necesario. Las siguientes horas se pasaron revisando informes de inteligencia, evaluaciones de amenazas y planes operativos preliminares que pintaban un cuadro completo de los peligros que enfrentaban los sobrevivientes de la unidad Meridiano y los recursos disponibles para abordar esas amenazas. El alcance de la operación hostil era más amplio de lo que Lena había imaginado inicialmente, involucrando múltiples equipos operando en diferentes países con una coordinación que sugería capacidades organizativas significativas y recursos financieros. Más inquietante era la evidencia de que sus oponentes poseían un conocimiento detallado de los métodos y capacidades operativas de la unidad Meridiano, sugiriendo ya sea acceso a archivos clasificados o información proporcionada por alguien con un conocimiento íntimo de la historia y el personal de la unidad. La posibilidad de traición por parte de alguien dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense añadía una capa adicional de complejidad a una situación ya de por sí peligrosa. A medida que se acercaba la noche, Nas recibió la comunicación que habían estado esperando. La autorización para operaciones proactivas había sido aprobada en los niveles más altos, con parámetros que esencialmente restauraban a la unidad Meridiano a un estado activo para la duración de la crisis actual. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Una unidad que había sido disuelta por razones políticas estaba siendo reactivada para abordar amenazas que las fuerzas militares convencionales no podían manejar efectivamente. Entonces, ¿estamos oficialmente operativos de nuevo?, preguntó Lena después de que Nas la informara sobre los detalles de la autorización. Tan oficial como la unidad Meridiano alguna vez fue, respondió Nas con una sonrisa amarga. Lo que significa que si algo sale mal, seremos desautorizados tan rápido como estamos siendo reactivados ahora. El patrón familiar de apoyo oficial combinado con negación plausible era exactamente lo que Lena había esperado, pero aún llevaba un toque de traición que le recordaba por qué había estado tan dispuesta a aceptar el exilio al trabajo en el parque de vehículos en lugar de continuar sirviendo en operaciones donde la lealtad era un lujo que las consideraciones políticas no siempre podían permitirse. Pero ahora estaba de vuelta, ya fuera por elección o necesidad, y las habilidades que la habían hecho valiosa para la unidad Meridiano eran una vez más esenciales para la supervivencia. La mujer que había pasado 2 años fingiendo ser alguien más se había ido, reemplazada por alguien que entendía que la única manera de proteger la vida que había construido era abandonarla temporalmente en favor de capacidades que había esperado no volver a usar nunca. La operación que siguió pondría a prueba cada habilidad que había aprendido durante sus años con la unidad Meridiano mientras la forzaba a enfrentar la realidad de que algunas identidades, una vez asumidas, nunca podían ser completamente abandonadas. El tatuaje en su antebrazo siempre había sido más que arte decorativo. Era un recordatorio permanente de que algunos compromisos trascendían la elección individual y que algunas responsabilidades solo podían cumplirse a través de acciones que oficialmente nunca ocurrieron. Mientras Nas comenzaba a esbozar los parámetros operativos preliminares para su respuesta a las amenazas contra los sobrevivientes de la unidad Meridiano, Lena sintió que los últimos vestigios de su identidad de cobertura se desvanecían,
reemplazados por la fría competencia profesional que alguna vez la había hecho una de las operativas más temidas en el establecimiento de inteligencia estadounidense. La mecánica del parque de vehículos se había ido, y en su lugar estaba alguien que entendía que la única manera de asegurar su seguridad futura era eliminar las amenazas que la habían forzado a regresar a un mundo que había intentado dejar atrás. El tatuaje de la serpiente siempre había representado la naturaleza cíclica de su existencia, la forma en que los intentos de escapar de su pasado inevitablemente conducían de regreso a las mismas realidades peligrosas que habían dado forma a su identidad original. Ahora, mientras se preparaba para regresar a operaciones activas bajo circunstancias que eran tanto familiares como completamente nuevas, entendió que la rosa de los vientos envuelta en las espirales de la serpiente no era solo simbolismo decorativo. Era un recordatorio de que no importaba cuán lejos viajara de sus orígenes, siempre encontraría el camino de regreso a la misma verdad esencial sobre quién era y de qué era capaz cuando la supervivencia requería que abandonara la pretensión en favor de una competencia letal. La misión que tenía por delante determinaría si ese regreso a su verdadera identidad representaba salvación o destrucción. Pero de cualquier manera, Lena Brooks, la mecánica del parque de vehículos, se había ido para siempre, reemplazada por alguien cuya existencia misma era una ficción cuidadosamente mantenida diseñada para proteger secretos que eran demasiado peligrosos para un reconocimiento oficial. Mientras revisaba los archivos operativos que gobernarían su regreso al servicio activo, Lena se dio cuenta de que la burla que había soportado sobre su tatuaje había sido más profética de lo que cualquiera podría haber imaginado. La serpiente desvaída enrollada alrededor de la rosa de los vientos no había sido una decoración sin sentido o un error de juventud. Había sido una advertencia sobre la naturaleza cíclica de la identidad y la imposibilidad de escapar verdaderamente de las obligaciones que estaban tejidas en la misma tela de quien era ella. Ahora, mientras las fuerzas hostiles se acercaban a los sobrevivientes de una unidad que oficialmente nunca había existido, esa advertencia estaba a punto de validarse de maneras que pondrían a prueba cada habilidad que había aprendido y cada límite que había aceptado durante sus años de servicio a operaciones que exigían todo mientras prometían nada a cambio. La mujer que alguna vez se había movido por las sombras en lugares que la mayoría no podía pronunciar estaba de vuelta, y esta vez no habría un parque de vehículos donde esconderse cuando la misión estuviera completa.